Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué gusto que se conecten. Estamos el día de hoy aquí reunidos para la presentación del libro de la maestra Mónica Mayer, y de Yuruen Lerma, que es el Mónica Mayer, Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo. Esta actividad la estamos haciendo a través de las redes del Instituto de Acción de la Cultura y gracias también a la participación del Seminario de Cultura Mexicana, la corresponsalía de Veracruz, perdón. Le agradezco mucho a la maestra Mónica, a Yuruen, haber aceptado esta invitación y le agradezco mucho a todas las participantes de la corresponsalía, que hemos estado trabajando juntos en esta serie de actividades. Voy a permitirme leer las semblanzas de la maestra Mónica. Mónica Mayer, México, no digo el año. Mónica Mayer es una artista conforme con las definiciones del arte que ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. Es considerada como pionera del performance y de la gráfica digital en México y a nivel internacional es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Junto con Maris Bustamante formó Polvo de Gallina Negra, el primer grupo arte feminista en México. En 1989, Mónica Mayer y Víctor Lerma lanzaron el proyecto Pinto Mi Raya, que entre otras cosas ha conformado un importante archivo. Es miembro de las generaciones 2011 y 2015 del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA con el proyecto de archivos y redes. Ahora bien, Yuruen Lerma Mayer es feminista, activista, académica y fotógrafa, doctoranda en estudios feministas en la UAM Xochimilco, investigando el archivo personal de Trixie Mayer durante su participación en la Segunda Guerra Mundial. Maestra en estudios de género en el Colegio de México, enfocándose en procesos organizativos de jóvenes tojolabales en las Margaritas, Chiapas, y psicología de la Universidad Iberoamericana. Es socia fundadora de la Red Mujeres Agentes del Cambio, Red MOA, que es una red global que promueve y potencia el liderazgo de mujeres como agentes de transformación social en distintos ámbitos de acción. En 2017 trabajó en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, en la Dirección de Género y Salud para transversalizar la perspectiva de género e intercultural en el sector salud a nivel federal. Ha impartido capacitaciones en materia de género, feminismo, derechos humanos, artes y ciudadanía. Pues bueno, esas son nuestras dos invitadas. Les agradezco a todos los participantes, por favor, que silencien su micrófono para que cuando estemos durante todo el no se introduzcan sonidos. Bueno, nuevamente muchas gracias. Le dejo la palabra a la maestra Lourdes y bienvenidas y muchas gracias nuevamente, maestra Mónica y Yuruen. Gracias, César. Pues primero que nada, bienvenidas, Mónica y Yuruen. Es un gustazo que estén aquí con nosotros y espero que se la pasen bien porque además tienen la característica de además de ser muy serias en su trabajo, pero son muy relajantes y eso me encanta. Primero, divertirse. Bueno, para poner en contexto antes de la lectura, voy a hablar acerca del grupo de la corresponsalía del Seminario de Cultura de México, corresponsalía en Veracruz. Se formó, se pidió, o sea, digamos que se hizo un proyecto para poder ser parte de esta corresponsalía y se acordó y se aprobó por medio del seminario. Este proyecto a desarrollar durante un año es un proyecto de tesis doctoral de la doctora Graciela Patrón, aquí presente. Lourdes, perdón, Lourdes, estás muteada. Se apagó tu micrófono. Ah, perdón, no me di cuenta. Bueno, quién sabe por qué, porque no, bueno, sí. Ok, vamos. La presidenta de la corresponsalía, porque piden que haya presidente, secretario, etcétera, etcétera, es Cecilia Burgos, también aquí presente. Como vicepresidentes estamos Graciela Patrón y una servidora Lourdes Aspiri. Como secretaria, Micaela García Gálvez. Como tesorera, Micaela.
Y como vocales, la doctora Marisela Sánchez Domínguez también presente, César Segura y Fernando Velázquez. No me falta nadie, ¿verdad? Creo que no. Bueno, entre todos hemos estado trabajando, ya online, porque no se puede de otro modo, para poder desarrollar el proyecto del año, y el cual se decidió que como tema del año fuera el título de la tesis doctoral de la doctora Graciela, y el que leo, es así porque no me lo aprendo: Pequeñas historias, la construcción del libro arte como dispositivo de discusión en torno a la violencia de género. Se escribió, bueno, fue realizada en 2019, si mal no recuerdo, ¿verdad, Graciela? Y fue estímulo de PECDA. Entonces, nuestros eventos anteriores todos han sido alrededor del mismo tema, y hemos tenido pláticas, talleres, conferencias y salas de lectura que están programadas, y todavía quedan algunos eventos por programar. Por eso es que invitamos a Mónica y a Yuruen como parte de esta cuestión de la violencia de género, y para que nos presentaran el libro de Mónica, el cual es una chulada. Yo todavía no lo termino, pero yo lo tengo todo rayado, soy de rayar y cuestionarme ahí cosas, ya luego te lo enseñaré. Y está exquisito, la verdad que lo he disfrutado un montón, aunque me falta. Bueno, entonces creo que sin más vamos a presentarlos el libro. Pues buenas noches, es un gusto estar aquí. Creo que se va a dar una plática muy sabrosa. Y lo que pensamos es primero hacer una presentación general del libro, y luego ya nos lanzamos a hablar sobre a hablar y a discutir sobre las distintas propuestas del libro. Antes de que empecemos, sí les quería decir, es un libro que abarca 4 décadas de mis textos, así es que sí tengo credencial del INAPAM y ya de hace varios años. No tengo ningún problema porque soy pero tan vieja que ya puedo escribir un libro que reúne textos míos de casi medio siglo, ¿no? Entonces, no sé, Yuruen, ¿quieres ir empezando con el video? Sí, hola, igual pues nada más comienzo saludando a todas, todos y todes, qué gusto verles por acá. Y bueno, pues esperemos que disfruten este ratito con nosotras, que vamos a estar hablando, pues quién sabe de qué vaya, nada, si vamos a estar hablando del libro, y bueno, a ver qué sale. Tenemos varias cosillas ahí planeadas con mucho corazón, y pues muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir pantalla y Mónica, que es mi mamá, va a ir platicando de lo que ha sido este proyecto. Entonces voy a compartir pantalla, que ya lo ven probablemente. Y bueno, adelante. Bueno, pues soy Mónica Mayer y te quiero platicar de mi nueva aventura. Se trata de un libro que reúne textos que he escrito a lo largo de 4 décadas, y desde que tengo 8 años he escrito diarios registrando mi experiencia personal y el contexto en el que vivo. Y desde entonces sigo haciendo lo mismo. En un principio eran diarios, luego se convirtieron en cartas, después pasaron a ser artículos para periódico, textos para performance, para blogs, etc. Todo esto narra mi vida, pero también narra lo que ha sucedido en el acontecer del arte contemporáneo en México, del performance, del arte feminista, de todos estos campos que me han apasionado. Un día le abrí mi archivo personal y el profesional a 2 muy queridas amigas mías, a Julia Antivilo y a Katnira Bello, para que se metieran a buscar entre los miles de artículos que hay e hicieran una selección de lo que ellas consideraban era más importante para reunir en este libro. Es la vida de un artista, pero son experiencias que compartimos muchos y muchas. Es otra historia de la historia del arte en México. Grabando. Bueno, pues les cuento que este libro, como la mayoría de mis proyectos, fue un proyecto en colaboración,
que no se hubiera podido hacer sin el afecto, el trabajo, el cariño, en primer lugar, del equipo que lo produjo y posteriormente de todas las personas que de alguna u otra manera se han hecho cómplices del proyecto. En el libro hay, como les decía, textos míos desde principios de los años 70 hasta el 2015-16. Y las encargadas de hacer esta compilación fueron Julia Antivilo, que es historiadora, performancera, ahora está al frente de la cátedra Rosario Castellanos en la UNAM, en Dicción Cultural, y ha estado muy metida en toda la cuestión de arte y archivos. Katnira Bello, que es performancera de toda la vida, una maestra maravillosa, editora, ha trabajado en la cuestión de libros desde siempre. Ella incluso se encargó del diseño del libro y del cuidado de toda la edición. Karen Cordero, que escribe el prólogo, y Yuruen Lerma, que escribe el colofón. Entonces, de las que escribimos somos estas 5 personas, y creo que en esta variedad para mí es interesante porque somos de distintas edades, todas muy cercanas al arte y con distintos intereses que son más hacia el arte, más hacia el feminismo, etcétera, etcétera. Pasa la que sigue. La idea, si quieres interrumpir cuando quieras, Yuruen, ya sabes, porque si no, yo no suelto la palabra. Me apagan el micrófono y ya. Si me quitas la... No, y nada más quería decir aquí que algo de que caracteriza este grupo, además de lo que dice, es que nos queremos mucho. Entonces, antes de la pandemia, evidentemente, nos reuníamos mucho y todas las juntas se realizaban pues con comidas, ¿no? En comidas, en el diálogo, en la plática, en convivir. Entonces, bueno, eso creo que también es parte de una pedagogía feminista y de una pedagogía muy satisfactoria, que no necesariamente se rompió en la pandemia. Digo, no nos pudimos ver, pero siguieron pues generándose estos espacios muy lindos, ¿no? Entre el equipo que somos nosotras y más personas, ¿no? Entonces creo que eso quería decir como el factor del afecto, que es bien importante para este libro. Y si se está hablando, bueno, como llevándolo a la cuestión de estrategias en contra o para visibilizar la violencia de género, creo que ese es un factor bien importante, ¿no? Sí. Esto último que dice Yuruen se me hace fundamental, porque si no, además, ¿cómo luchamos en contra de la violencia? Si no es a partir de esas redes de afecto y esas redes de complicidad y de afecto y de complicidad. Siempre pienso que, por ejemplo, las manifestaciones que se plantean como un espacio de denuncia, realmente son un espacio de redes entre mujeres. Entonces se les puede ver como la denuncia, pero invariablemente va acompañado de esa complicidad, de ese trabajo juntas. Cuando hicieron una exposición, si tiene dudas, pregunte, una exposición retrocolectiva en el MOAC, que de hecho se llamó retrocolectiva porque nos preguntábamos cómo se podía hacer una retrospectiva de alguien cuyo trabajo es siempre o casi siempre en colaboración, y una querida amiga nuestra, María Laura Rosa, fue la que se inventó la palabra retrocolectiva para hablar de ese tipo de proceso, ¿no? Karen Cordero, que fue la curadora, al ver todo el material que había, al meterse al trabajo, pues empezó a ver la obra, pero empezó a ver también todos mis textos. Y en ese momento empezamos a idear, bueno, pues habría que hacer un libro, habría que sacar este material, habría que ir pensando en recuperar todos estos documentos que contextualizan la obra. Entonces ahí surgió la idea también de esta complicidad que, bueno, Karen y yo nos conocemos desde 1983, cuando ella llega a México y se mete a uno de los primeros talleres de arte feminista que impartí en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. ¿La que sigue? Entonces invité a Katnira Bello y a Julia a que se metieran a mi archivo.
a que se metieran y vieran todo. Tuvieron acceso a mis diarios personales, a mis cartas, a los documentos, a donde escribí yo algo, como se ve aquí, desde aquella época, a todo este material. Y yo sabía que ellas iban a tener, bueno, tienen intereses muy marcados en Julia, en la cuestión feminista, en el performance, en el arte contemporáneo, pero más hacia la cuestión feminista, Katnira hacia el performance, hacia el sistema de arte mexicano, hacia entender procesos creativos, en fin, una serie de cosas que fueron construyendo los ejes de este libro. Aquí nada más para de chisme, recuerdo varias veces llegar a la casa de mis papás y así ver la sala, llegar a la sala y que estuviera tapizada de documentos, ¿no? De todos los colores y sabores y materialidades diversas. Entonces, este proceso pues también se fue apropiando. Bueno, la casa de mis papás es el archivo y no hay casa habitable, básicamente. Entonces, pero bueno, era una imagen bien bonita verla así trabajando, eligiendo los documentos, discutiendo los documentos, los ejes temáticos, y fue una chambototota las que se echaron ellas dos, y creo que es digno de reconocerse. Se tardaron 1 año y medio haciendo este trabajo. Y como les digo, pues había todo tipo de materiales, ¿no? Ellas sí se enteraron de todo el chisme. Ellas sí, si alguien alguna vez me quiere chantajear, serán ellas porque han leído absolutamente todo lo que hay en los diarios, en las cartas de adolescencia, en todos esos materiales. Fueron creo que más de 1500 textos que leyeron, que hubo que poner en orden, que hubo que leerse, y de ahí sacaron una serie de materiales. Decidieron que eran estos 7 ejes que iban a regir los intereses que ellas tenían y que eran evidentes del trabajo, porque no nada más era lo que ellas veían, sino también lo que aparecía en esos textos, ¿no? Entonces, evidentemente, feminismo y arte feminista, textos que son obra, porque muchos de mis performances tienen textos o incluyen textos, instalaciones que incluyen textos, etcétera. Entonces, por ejemplo, artículos de periódico, escribí 20 años en el Universal, y varios de los textos yo los entiendo como obra. Por cierto, uno de hace como 20 años era Viva la Reforma, del Paseo de la Reforma, en donde cuestionaba yo todo lo que está en debate ahora sobre la escultura que querían poner en lugar de la de Colón. Entonces están como todos estos materiales y ese texto lo presento como obra. Están textos de performance y de arte-acción, que evidentemente es algo de lo que escribí mucho porque me metí al periódico con ganas de escribir sobre mujeres artistas y sobre performance. Crónica y crítica cultural, porque también durante esos años a mí me interesan mucho los sistemas, me interesa entender cómo funcionan, y mi deporte favorito fue el tiro al funcionario cultural. Antes de confesar que me gustaba mucho escribir artículos siendo muy, muy crítica sobre todo lo que sucedía, y sexenio tras sexenio tras sexenio, siempre ha habido muchas cosas que criticar, combinado con entender, porque también conozco a los funcionarios y a las funcionarias de toda la vida, conozco a las curadoras, a los curadores, muchos de ellos desde que eran chiquitos y empezaron en los museos. Entonces también ha sido una cosa de meterse a entender las problemáticas que existen y escribir de ellas, no nada más el tiro al funcionario, que como les digo, es muy divertido, ¿no? Obra personal y colectiva, hablando también del énfasis en este tipo de procesos. Hay textos tanto de mi proceso personal como artista, como describiendo los distintos proyectos colectivos y las problemáticas y maravillas que hay en ese tipo de trabajo. De vida, que son tipo mis cartas, mis diarios, mi diario cuando mis hijos estaban chiquitos, y era tratar de combinar el trabajo artístico, la chamba para mantenernos, y además el trabajo, además de la crianza de los hijos. Entonces, ese tratar de compaginar todas estas cosas en la vida
Ahí hay un texto desde cuando nace Yuruen. Y estaba yo muy feliz con mi hijita, pero de todas maneras tenía que escribir todos los días para no perder ese contacto conmigo misma. Como esa lucha que creo que muchas mujeres enfrentamos a la hora de tener que compaginar todas estas actividades, y más ahora en pandemia. Eso no sé cómo va a salir, pero se ha puesto muy complicada toda la situación. Entonces, escogieron estos 7 temas y todavía había que reducir el libro porque nos podíamos, podía haber sido un libro de 800 páginas, pero lo que se decidió es que tuvieran que ver conmigo, que fueran textos de alguna manera muy personales, también para que sirviera como lo que dice el video. Por un lado es medio autobiográfico, hay una semblanza que yo escribo que va, por lo menos eso quería yo, hilando los distintos acontecimientos en mi vida durante los cuales se escriben estos textos, o que eran cosas muy personales, como la muerte de Katy Horna, que fue mi maestra de fotografía, o de Rubén Valencia, que es queridísimo amigo, esposo de Maris Bustamante, con quien formé el grupo Polvo de Gallina Negra. Entonces, tenían que ver de una manera muy personal con mi experiencia, con mi trabajo, con las distintas actividades que he hecho a lo largo de la vida. ¿Algo, Iván? No sé si es de aquí o más adelante, pero bueno, lo voy a decir, porque tiene que ver con esto. La forma en la que está estructurada el libro, lo cual es, bueno, me parece que le da un nivel, como se puede leer desde diferentes niveles, es que puedes leerlo pues de inicio a fin, o por debajo de cada uno de los, al terminar cada uno de los artículos o textos, bueno, está la clasificación a la cual corresponde, ¿no? Alguna de estas 7 o varias, porque hay varios textos que cumplen con varias categorías, y te puedes ir hacia adelante o hacia atrás de esa temática, tipo rayuela, ¿no? Entonces, bueno, hay como diferentes formas de leer y aproximarse al libro, lo cual le da, pues me parece una riqueza y cuestiona como esta rigidez muchas veces de los textos, ¿no? Entonces, bueno, pues es yo creo que le pueden, pues se puede dar una lectura bien interesante al respecto, y cada quien armar su propia lectura, más allá de la que establecemos nosotras como escritoras o lectoras, editoras o creadoras, pues cada quien se va armando la narrativa de este texto. Sí, está, como decía, en orden cronológico, y me llamó la atención que Cadmira, que fue la que propuso hacer esto, ha comentado que le sorprendió mucho que dijera yo que sí, porque en general cuando estás trabajando con editores te van a decir, pero no, eso es un trabajal extra, y cómo vas a armar todo este tinglado de los distintos temas y demás. Pero pues todas somos artistas, todas somos creativas, todas estamos con ganas de proponer algo distinto, y naturalmente que salió. Y sí, fue un trabajal más, en efecto fue un trabajal más poder hacer toda esta clasificación y esta estructura interna del libro, pero pues fue muy divertido hacerlo también. Creo que algo que nos permitió fue lo que vamos a ver más adelante, y que ha sido característico del trabajo tanto de mi mamá como de mi papá, es como su independencia hacia instituciones que habla atravesados de un privilegio, pero que deciden cómo hacerlas, cómo hacer sus proyectos sin necesariamente ajustarse a proyectos más grandes. Y entonces, bueno, pues podíamos decidir hacer esto, que implicaba muchas horas de trabajo, y fue muchas horas de trabajo, pero valió la pena, ¿no? Y creo que pues esto lleva a que el proyecto lo llevamos a varias universidades para financiar la impresión, y varias editoriales, pero pues justamente generaban estas estructuras muy rígidas, ¿no? Se tiene que hacer esto, se tiene que hacer otro, o cuestiones de poder de yo me voy a quedar con todo, y bueno, ya sabrán lo que sucede. Todos los derechos de autor de todos mis textos se los quería quedar una de ellas, entonces pues no.
Entonces, bueno, pues nuevamente no es que haya sido ni de suerte ni gratuito, pero pues decidimos, mi mamá ya había querido desde hace mucho armar una campaña de recaudación de fondos y dijimos, pues lo recaudamos. Claro que no fue fácil, claro que lo logramos, como ahí dice el GIF, gracias a todo el trabajo que han hecho por muchos años, ¿no? Y todo el amor que se mostró de más de 225 personas que patrocinaron el proyecto. En 30 días, la primera meta era de 265,000 pesos y que íbamos a hacer, bueno, el tiraje es de 1,000 libros, un libro digital, e íbamos a donar 50 libros a universidades, bibliotecas y museos, justamente para colectivizar y socializar, pues, el texto, ¿no? Pero pues llegamos a una segunda meta y bueno, aumentamos los libros que se están donando, actualmente se siguen donando. Y bueno, estas son las recompensas que propusimos, incluyendo el libro, el ebook, visita performanceada, que esa se tuvo que, bueno, estamos viendo qué se va a hacer, porque evidentemente no pueden ir a la casa, no se puede hacer presencial, entonces, bueno, ahí las patrocinadoras y patrocinadores se han visto geniales porque nos han entendido la situación de que, bueno, básicamente no se puede dar la presencia, ¿no? Pero bueno, se dio obra gráfica, mi mamá hizo una serie llamada From Then to When. Entonces, ¿a cuándo? Eso. Es que además yo la tuve que hacer en un texto en inglés, perdón por la pochez. Y bueno, que de hecho ahorita uno de esos cuadros está rifando para recaudar fondos para Francesca Gargallo, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron pláticas con mi mamá, se sacaron textos sorpresas, como teníamos muchos textos extras que no quedaron dentro del libro, pues esos mismos se les dio extra a ciertas personas que decidieran, y bueno, pues tienen un poquito más de estos textos de Mónica, y un pack digital que quedó bellísimo. Entonces, bueno, pues logramos la meta y fue bien bonito porque justamente se veía todo el amor y todo el cariño que le brindaban a mi mamá, ¿no? Y se logró gracias al afecto y a las redes y a la colectividad de muchas personas, ¿no? Que estamos muy agradecidas, y eso nos permitió mucha independencia. Y en esta parte, pues, realmente salió por el empuje de Yuruen, de Brenda Hernández, por la solidaridad de Sachiko Uceta, el trabajo de Tona, de que nos ayudó con los videos, que hicimos videos para todo esto, de Tonantzin, que nos ha apoyado a lo largo de todo el proceso. Entonces es un equipo grande que va trabajando y se va uniendo. Esto sí, yo sola no lo hubiera podido hacer definitivamente. Esto, si no entra la nueva generación con más energía y más entusiasmo y entendiéndole cómo trabajar todo esto de la campaña, hubiera sido muy, muy complicado. Entonces yo me siento muy afortunada de que participaron. Ahora, si en algún momento quieren que platiquemos de lo que implica hacer una de estas campañas, no es nada fácil. No es nada fácil, y se están abriendo otras oportunidades y otros espacios que no, porque aquí pues se quedan parte con dinero, tiene uno que pagar impuestos, entonces lo que parece una suma muy grande en un principio, a fin de cuentas no es tan grande como pensábamos, pero de todas maneras pues pudimos pagar la impresión del libro, lo cual fue verdaderamente maravilloso, ¿no? Maricruz Jiménez. Maricruz Jiménez, que nos ayudó con toda la campaña de difusión en periódicos, en televisión, etcétera, que fue muy importante porque pues no es mi red social del Facebook, ¿verdad? Aunque es amplia, no es lo mismo que la televisión y la prensa. Sí, y fue muy emocionante, pero sí fue una chambotota también. Pero creo que valió la pena porque justo nos permitió irnos por la libre y generar este tipo de ideas, ¿no?
A la hora de la hora, yo ya estaba muy dispuesta a ir a registrar mi libro para sacar el ISBN, y resulta que la categoría de artista-autor, que como artista-autor puedes ir a publicar tu propio libro, como este libro tenía textos de otras 4 personas, entonces ya no se podía. Que si yo quería publicarlo, tenía que darme de alta como empresa, ante la quién sabe qué editorial, era una tramitología así verdaderamente horrenda, que me iba a meter en una serie de complicaciones espantosas, y entonces, pues, recurrimos... Entonces estuvo a punto de rajarse y salir corriendo con el dinero. No, no es cierto. No hubiera sido, no, pues no se podía uno rajar, pero yo no lo podía hacer, lo veía ya mucho más difícil que se concretara. Entonces fui con Editorial 17, que no sé si lo conocen, pero es un programa que lleva 20 años de estudios de maestría y posgrado de teoría crítica, y han desarrollado también todo un proyecto editorial, y tienen una serie, esta serie Habitaciones, que es como una serie rara, que es una serie en donde entran libros así como este, libros por los que sus autores están apasionados, que no necesariamente siguen las características que tendría una serie. Cada uno de los libros es diferente de formato, de propuesta, etcétera, y que son vitales para tener estas otras voces dentro de una colección editorial. Entonces me acerqué a ellos, afortunadamente tienen esta serie, y dijimos, órale, vamos a sacar el libro. Nosotros nos encargamos de toda la parte de la impresión en físico, y ellos se están encargando de la parte digital, que yo nunca había tenido un libro digital, me parece muy interesante, pero esa la están manejando ellos, y me parece que vale también la pena, porque es muy difícil enviar a otros países y que se vendan en otros lados. Entonces la parte digital ayuda muchísimo. ¿Algo más, Yuru, de eso? Que también ha sido, justo encontramos una relación y un vínculo bastante horizontal, ¿no? De mucho diálogo, que logramos, pues, cada quien desde sus necesidades y prioridades, lograr obtener este objetivo, ¿no? Entonces, pues sí ha sido bien interesante también trabajar con Editorial 17. Sí, que nos ayudaron además con el último jalón de la cuestión de la corrección, porque la corrección también fue un largo proceso en el que muchas personas intervinieron, tanto comentando como revisando, aunque no se cambiaron cosas de los textos, más allá de correcciones de estilo, dedazos, errores cuando se imprimió originalmente, o ortográficos, o de plano cuando yo misma leía un párrafo y decía, no entiendo nada, ¿quién sabe qué escribí, qué quise decir? Entonces, o sé que quise decir esto, pero me doy cuenta ahora que quién sabe qué dije, ¿no? Entonces, excepto ese tipo de casos, dejamos lo mismo que en los textos de siempre, obviamente se respetó como estaban, excepto en esto. Pero de todas maneras, en la parte de corrección, en la parte hay guiños, por ejemplo, en el mismo índice hay parte de los títulos de los libros, de los artículos, que vienen en cursivas y otros que no vienen en cursivas. Los que vienen en cursivas es porque son obra. No es porque sea un error. Si ven el libro y dicen, ¿por qué en el índice hay unos en cursiva y otros no? Es porque esos son obra. Entonces, el tener cuidado con cuándo una cosa era obra, cuándo no era obra, cómo vas a hacer yo que no soy académica, cómo vas a hacer el índice temático y el índice onomástico, y todo esto, que también fueron sugerencias que nos fueron dando quienes lo leían el libro para poder facilitar la investigación. Entonces fue una gran ayuda en términos de ir viendo esto, y que se van detalles. Digo, hace 30 años igual escribí el nombre de un artista mal en el periódico, y eso no puede ir en el libro. Hay que tratar de corregir esas cosas lo máximo, ¿no? Sí tuve que
Hubo ocasiones en las que me daban ganas a mí misma de censurarme, o porque había dicho algo demasiado bonito de alguien, o había dicho algo demasiado espantoso, pero me aguanté las ganas de censurarme, me aguanté absolutamente las ganas de censurarme y dejamos las cosas como iban. Es muy difícil en ese sentido leerse para atrás. Es un proceso interesante. Si ustedes ven ahí de repente en los primeros textos, hay una definición que doy de performance porque le cuento a mis papás, estaba yo estudiando la maestría en Estados Unidos, y les digo, voy a tomar un curso de performance, que es algo así como teatro, pero no. Entonces, de repente es muy interesante porque es encontrarte con esa persona que está empezando a estudiar arte y apenas está empezando a desarrollar las ideas. De la misma manera, es verme para atrás y ver, así como ya quería salir corriendo yo de esto del libro, pues de repente decir, ya quiero abandonar el arte, esto es muy difícil, no vendo nada, no tengo dónde guardar tanto cuadro. Entonces ir poniendo todos esos procesos y pues aceptar cómo va el cambio y cómo va uno cambiando. Cuando lo lean, si lo leen, también es interesante ver cómo va cambiando el lenguaje. No llegamos a los todas, todos y todes, porque son libros de hace 5, 6, textos de hace, pues que 6 años, y entonces no estaba tan fuerte todo esto, pero sí se va el arroba, el los y las, en fin, cómo va cambiando el idioma, los términos en el arte, etcétera, etcétera. Entonces es interesante leerse hacia atrás. Y luego, pues después de mucho tiempo, una pandemia, porque todo esto fue antes de la pandemia, la campaña fue antes de la pandemia. La terminamos creo que en 2019, a final, noviembre, el buen fin del 2019, o sea, a finales del 2019. De hecho, habíamos planeado hacer la entrega pues, en mayo del año pasado y bueno, no se hizo. Nadie se quejó, afortunadamente. Los tiempos cambiaron, como todo mundo sabrá, los tiempos editoriales, los tiempos personales, los tiempos familiares, los tiempos de crisis, todo cambió y bueno, finalmente en mayo de este año llegaron los 1000 libros a la casa de mis papás. Aquí ven el proceso de cómo fueron entrando las cajas y aquí mi mamá tiene una anécdota muy bonita. ¿Cuál de todas, Yuruen? Lo que tenía yo era un terror. ¿Qué hiciste cuando viste los libros? Cuando se materializó el libro ante tus ojos. ¿Qué hice? Lloraste de miedo. De miedo, porque era más bien como terror, porque dices, estamos a media pandemia, no están abiertas las librerías, no hay cómo repartir los libros, me voy a quedar con 1000 libros guardados ahí ocupando la mitad de nuestro espacio de trabajo. ¡Ay, auxilio, socorro! ¿Para qué me meto en esto? Yuruen, por favor, la próxima vez que quiera yo empezar un proyecto, acuérdame que no, ya no te metas en líos, cada vez te metes en otra cosa y es bien complicado, ¿no? Pero sí, pues entre la emoción de verlo, el terror de China, ahora sí lo van a leer. Ahora sí lo van a leer y van a leer todas esas cosas que digo y cosas muy personales, etcétera, pues sí da cosita, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo van a salir estos libros, no? Pero estábamos todas bien emocionadas. Sí, pero además nos dijeron, lo vamos a entregar, no sé, un martes, y ahí estábamos Cadmira, Brenda, mi mamá, mi papá y yo, cada quien en el jardín, en una esquina, y no, hasta mañana. Entonces, bueno, fue al día siguiente regresar y ya finalmente, nos hicieron de emoción. Ya pues finalmente, ahí creo que se había regresado. Resultó maravilloso porque el libro, también con ayuda de Yuruen y Brenda, pues ha estado enviando a toda la República, ha salido para todos lados aquí en la ciudad, y yo lo vendo desde la reja de mi casa. No abro la reja para no abrazar a la gente, y se compensa un poco. Es muy bonito cuando presenta un libro el tener el contacto con los y las futuras
lectoras y es un momento de mucho afecto. Entonces decía yo, pues eso ya me lo perdí, ¿no? Y no, viene la gente y les entrego el libro y se los firmo y platicamos un ratito detrás de la reja para no acercarnos. Y así ha sido verdaderamente maravilloso. También, pues es bien, pues aceptando jugar con nosotras, nos han mandado las fotos cuando tienen su libro y las hemos podido compartir. Ahí pueden ver a Antonio Prieto, seguramente lo conocen, que está en Jalapa y es como el especialista en teatro y performance. Ahí está recibiéndola. Y ahorita les voy a seguir contando de Antonio, pero no sé si quieras decir algo más, Yuruen. Sí, pues a mí me tocó, digo, gracias también, que fue una estrategia de la campaña, es que pues ya un montón de libros estaban prevendidos. Entonces, bueno, para la distribución eso ayudó. Y a mí y a Brenda nos tocó ir a entregar aquí en la Ciudad de México, pues a muchas personas, ¿no? Entonces algo que fue bien bonito fue justo, pues todavía en medio de la pandemia, ver a todas las personas, bueno, a todas las personas que habían apoyado o estaban comprando, y las palabras de tanto cariño que le daban a mis papás, ¿no? Por ejemplo, bueno, la de hasta arriba, a la izquierda, es mi directora de tesis del doctorado, que no la había visto en un año y medio, entonces pues me tocó ir a verla, lo cual estuvo increíble. Eli Bartra también, profesora mía, que me tocó verla y de lejitos. Gloria, todo el mundo, fue bien bonito pues ir a verlas, y están tocando el timbre, pero ahorita voy, ahorita va alguien, pero entonces, bueno, pues fue bien bonito, igual en el marco de la pandemia y de la distancia, pues recibir palabras de mucho cariño, ¿no? Said, que está ahí, estaba encantado y le mandó todo el amor y el corazón a mis papás. Y bueno, pues fue bien bonito generar estas redes también de apoyo y de calorcito y de amor y de apapacho. Entonces, sí. El que ven que trae su gorra y está leyendo muy atento, ese es Víctor, mi compañero de vida y de arte, papá de Yuruen, y fue muy interesante porque él no había leído el texto para nada durante todo este proceso. Entonces ha sido muy interesante el platicar de las cosas que recuerda igual, las que recuerda diferente, las que él no se acuerda, las que yo no me acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces eso también es un proceso divertido, porque pues llevamos juntos desde entonces, llevamos juntos desde 1975. El primer texto impreso es una carta que le mando yo a Víctor precisamente. Entonces, bueno, pues todo eso es bonito. Sí, y la parte que mencionaba Yuruen, que ha sido muy, muy importante para nosotros también, es que el libro está en distintas bibliotecas. Entonces, como verán, está en la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana, se donó, hay un ejemplar allá. Hay en distintos lugares, en distintas universidades, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en León, en Aguascalientes. Queríamos hacerlo a lo largo de toda América Latina, pero pues eso va a tener que ser cuando venga gente y se los podamos dar. Que es como ha sucedido esto, ha sido que se lo mandamos a Erika en Chihuahua, que ella pues, oyó el libro, entonces le mandamos el suyo y le pedimos si por favor puede donar uno a la universidad también, y de manera muy generosa nos han estado apoyando en ver que los libros sí lleguen a las universidades. Sí, eso también, que esto ni lo teníamos planeado, ni habíamos pensado en cómo lo íbamos a hacer, solo dijimos, bueno, pues se va a donar, no habíamos pues no habíamos pensado en qué hacer, y justamente creo que es de reconocer todo el apoyo que nos han brindado todas las personas, y todo mundo le entra. No, hasta el momento nadie nos ha dicho que no. No sé si por presión o por cariño, no, es más por cariño, pero sí lo han hecho, y creo que eso es parte de la concepción del libro, ¿no? Y que luego son estos momentos de los proyectos y del libro que se pierden en pues, la narrativa o las genealogías de los objetos o de los textos o de los proyectos, y por eso para nosotras
es muy importante mencionar, reconocer y decir una y otra vez, pues todas las personas que han apoyado y que han hecho que esto se pueda hacer, ¿no? Y pues del 21 de mayo al 21 de julio se fueron más de la mitad de los libros. Entonces eso fue muy sorprendente y muy satisfactorio. Y yo ponía mi mesita aquí afuera con los libros y Rubén y Brenda iban a enviarlos y fueron saliendo. Y ya para el 21, bueno, ya dijiste, para ya de repente era, ay, ya tenemos un pellet aquí, ¿qué pasó? Y ahorita, el 21 de septiembre, pues son los que nos quedan. Estas 4 cajitas. Lourdes ayudó mucho también. A ella le mandamos un paquetote. Y que nos ayudó a repartirlos y organizar toda la enviada. Entonces eso es verdaderamente maravilloso el apoyo que hemos tenido de todos y todas. Sí, muchas gracias, Lourdes. Ahora, no sé si esta es la última, no, ¿verdad, Yuruen? Pero quizá ahorita es momento de platicarles, si quieres ponerlo en la anterior tantito. Pues este proyecto de alguna manera ya se está acabando. Entonces les voy a contar algo que nadie más sabe, porque todavía no lo anunciamos, pero estamos invitando a todas las personas que patrocinaron el libro y a todas las que lo tienen y lo han leído. Vamos a hacer un cierre del libro. Así como hay cierres de exposiciones, o sea, se va a acabar el libro, pues vamos a hacer un cierre. Entonces vamos a hacer el 15 de octubre una invitación a que vengan y hacemos un Zoom grandotote y que nos digan qué les pareció el libro, porque para mí siempre además ha sido muy importante entender el arte como producción, distribución y el consumo. Para mí, sin quienes han leído el libro, pues el libro no tiene sentido. Y la posibilidad de que estemos juntas y juntos y que me digan qué les pareció y que celebremos y brindemos o lo que sea, va a ser muy importante. Entonces, pues quienes están ahí, yo creo que hay por lo menos varios que lo han leído o lo tienen, estarán cordialmente invitadas e invitados. Ya estaremos anunciando, ya les llegará. Mañana. Mañana les llegará, mañana pasado, les llegará información y empezaremos a dar a conocer esto. Y bueno, de los poquitos que quedan, se consiguen directamente con nosotras, escribiéndonos a intimidadesono@gmail.com, pero incluso ya que se nos hayan acabado, bueno, está en 2 librerías nada más, que es en el Traspatio, en Morelia, y en Exit, que nos ha funcionado muy bien porque ellos sí hacen entregas internacionales. Entonces cuando alguien del extranjero lo ha pedido, lo mandamos con ellos. Y en también digital. Bueno, en digital, en diferentes plataformas. Varias ocasiones ha sido en Amazon, que es el que revisamos, ha llegado de los top 10 de ventas de libros de artistas y feministas, lo cual es muy bonito ver que se está moviendo por internet y ya. Así, en todos, ahí hay varias plataformas. Entonces, bueno, pues hasta aquí nuestra presentación y pues estamos abiertas a comentarios, preguntas, dudas, lo que sea. Vale, pues no sé si quieren que hagan las preguntas en vivo o que las pongan, mejor que las hagan en vivo, que nos pidan. Sí. Entonces ya, nada más si alguien tiene alguna duda, que alce la manita virtual o alce la mano real. A ver, solo comentar que están preguntando, Topeiro, que cómo puede conseguir, sí, conmigo aquí, pero pues ya no, ya lo tendrás que pedirle directamente a Yuruen. Sí, a intimidadesono @gmail.com. Ok, vale. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna colaboración? ¿Algún reclamo? No, no es cierto. Sí, también reclamos. Vale, aquellos que lo hayan leído, sus impresiones. Yuyis, ¿tú que has leído? Ver, yo sí quiero que me cuente, porque eso además me pareció súper divertido y muy ocurrente,
cuando tuvieron la máquina esta offset de las copias que hicieron, que invitaron a todos los artistas, ¿no?, a participar para hacer sus obras en la copia de Canon, ¿era? Ya no recuerdo si era Claro, de... sí. Sí. Esta cuestión con Cuevas, cuéntanos, por favor, que eso es muy divertido. ¿Chisme de lo de Cuevas? Sí. Que de hecho fue, digo, para mí era difícil invitarlo, me tocó, creo que es lo que describo ahí en el libro, que me daba pena hablarle, porque me había peleado yo con él además en el periódico, escribíamos los dos en el Universal y más de una vez le reclamé y le dije alguna cosa, entonces a Lora invítalo a que participe en el proyecto, y fue muy curioso porque pues Cuevas era un tipo muy amable, extremadamente amable, pues relaciones públicas, top, así, lo mejor en relaciones públicas, ¿no? Y aceptó y luego fue, y el día que fue, yo no sé si le espantó la máquina, la fotocopiadora, o qué pasó, pero acabó diciéndonos que tenía catarro y que nunca había aprendido a sonarse la nariz y que entonces mejor no iba a participar. Entonces fue una cosa muy alucinada, ¿no? Sus motivos por los cuales no participó, pero pues participaron Aceves Navarro, participó Gunter Gerso, que iba con mucha reticencia a la máquina, ¿no? Y entonces llevaba una matriz que se metía a la fotocopiadora y entonces le decía, a ver, decíamos nosotros, ¿puede usted cambiarle el color, hacerle esto? Pues todas las funciones que ahora tenemos en todas las computadoras, pero que en ese momento lo tenían esas fotocopiadoras que eran nuevecitas en México y nada más. Y entonces el maestro Gerson nos decía, a ver, cámbialo de rojo a azul. Paz, le picas y cambiaba de rojo a azul, ¿no? Ay, así. Y a ver, ahora hazle no sé qué efecto, y se lo hacíamos. Y estuvo jugando así un rato y a la hora de la hora decidió que su impresión era tal cual. Como él había llevado su dibujo, tal cual se iba a imprimir. Pero fue muy bonito ir platicando con todos los artistas y viendo. Aceves Navarro llegó y empezó a dibujar y a platicarle a sus dibujos, que se sentaba y les iba platicando, y que la papa no sé qué, y que aquí hay otra papa, y que a esta le voy a poner ojos, y que a quién sabe qué. Entonces fue todo un proceso muy interesante de trabajar con los artistas y de trabajar con los técnicos también, porque, por ejemplo, lo primero que nos dijeron los técnicos fue, lo único que no puedes hacer es cambiar blanco a color. Porque eso no se puede, porque la tricromía y la no sé qué cosa, ¿no? Y entonces, pues típico, llegó a Aceves Navarro y lo primero que dijo es, quiero que me cambien este blanco a color. Y entonces los técnicos dijeron, no se puede, pero Víctor y Fernando Gallo, que eran los artistas editores, dijeron, pero sí puedes cambiar el blanco a negro, ¿sí? Y el negro sí lo puedes cambiar a color, ¿sí? Entonces sí podemos cambiar el blanco a color con un proceso doble, ¿no? Entonces era muy interesante ver lo que los técnicos planteaban que se podía o no se podía hacer y los artistas que llegaban a inventar y hacer lo que querían hacer con el equipo, ¿no? Pues Cuevas fue el único que nos dejó plantado a la hora de Lora. Vale, muy bien. Graciela Patrón aquí está preguntando, yo quisiera saber un poco acerca de cómo consideras ha cambiado la situación, el panorama del arte en el país a raíz de los movimientos feministas en la última década. ¿Cómo consideras que ha impactado el mundo del arte? Pues yo creo que de entrada no habría lo que entendemos como arte contemporáneo sin el feminismo, sin lo que le ha aportado el feminismo al trabajo que es de proceso, de práctica social, de temáticas, ni decir, ¿no? De performance, todo eso, la aportación del arte feminista ha sido fundamental desde los 70. Yo creo que en los últimos años, pues de entrada, lo veo en dos lados. Por un lado, la fuerza que ha tomado todo lo artístico en las manifestaciones, que eso es fundamental. Digo, restauradoras con glitter en la manifestación, la valla esa enorme, la glorieta de las mujeres que luchan, ¿no? Que ya no es la glorieta de Colón. Esos son gestos artísticos, son proyectos de activismo artístico
que evidentemente tendríamos que estarlos analizando mucho más desde el arte. Se medio hace, pero no creo yo espero que se empiece a hacer más, ¿no? Y por otro lado, hay muchas más artistas. Yo incluso cuando hice mi exposición en 2016, cuando hice el tendedero, me preguntaban en qué ha cambiado de 1978, que lo hice por primera vez, a la fecha, y dije, yo voy a juntar un grupo de artistas activistas para que se vea lo que han estado haciendo. Entonces teníamos una computadora con información de las hijas de violencia que acababan de salir en ese momento, de Lorena Wolfer, que ya tenía más años, pero eran como 7 u 8 de las artistas gráficas que meten materiales a las manifestaciones. Y ahorita pues hay un montón. Ahorita hay masa crítica, digo yo. Y hay un montón de feministas y de artistas feministas. Ya las instituciones, algunas por lo menos, se están abriendo más a toda la cuestión feminista. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Creo que nos sigue faltando, que lo tienen más en unos lugares que en otros. Creo que en Veracruz se han organizado más como mujeres artistas, por lo menos para tener más exposiciones y más presencia y exigir. Nos ha faltado, como tienen en Argentina, como tienen en España, que las organizaciones de mujeres artistas son muy fuertes. Y eso yo no he visto que se nos dé aquí, que lo hayamos hecho. Pero pues sí, ha impactado mucho al arte, ¿no? Y ahora pues ya dejó de ser una palabra, ya dejó de ser una obscenidad ser artista feminista. Antes yo decía soy artista feminista porque la gente se hacía así, siempre digo como almeja con limón. Ay, ¿qué va a hacer esta pinche vieja? Ahorita me va a sacar la espada y me va a romper, me va a castrar aquí, ¿no? Entonces me hacían así, ahora ya no, ahora ya hasta parece que es respetable eso de ser artista feminista. Vale, gracias, maestra. Pregunta Cecilia Burgos. ¿Cómo podría describir el ser artista mujer en México a lo largo del tiempo? Creo que lo único que podemos estar igual como mujer artista, porque habemos tantas mujeres tan diferentes, de distintos lugares, con distintos privilegios, opresiones, edades, en fin, no creo que se pueda hablar de la mujer, pero lo que sí compartimos es la opresión por ser mujeres artistas. Y sí compartimos la invisibilidad, sí compartimos que en la mayoría de las instituciones, cuando mucho hay 25% de mujeres participando en las colectivas y menos en las individuales. Y por ejemplo, en nuestro archivo que guardamos todo lo que salía de crítica de arte, lo hicimos durante 25 años, de 40,000 artículos, menos del 5% era sobre mujeres artistas. Entonces se escribe mucho menos de mujeres artistas. Pues hay un proceso de invisibilización, de que se paga menos, etcétera. Eso sí lo compartimos. De que cada 8 de marzo, pues ya es 8 de marzo, vamos a hacer una exposición de mujeres artistas que no requiere gran investigación, que no requiere gran compromiso. La mayoría son el bomberazo sin realmente plantear cuestiones feministas y de cuestionamientos de género más allá de por nuestros genitales, ¿no? Es lo que yo siempre digo, es una curaduría genital. Entonces, hay momentos en que son muy necesarias, cuando nos unen y nos permiten ver cuáles son esas opresiones que compartimos, cuando empezamos a ver lenguajes comunes o distintos, pero a conocernos, pero ya que las hagan todo el tiempo las instituciones y que te digan, bueno, la institución del 8 de marzo en el Palacio de Bellas Artes durante varios años fue en el estacionamiento. Luego ya pasaron a la sala Adamo Boari, durante 3 días era la exposición, pero sin curaduría, sin investigación, sin ningún trabajo más allá de, pues les damos su chance, ¿no? De que es 8 de marzo y tienen ahí la exposición. Entonces, bueno, eso diría yo que es lo que nos podría unir. Evidentemente, no es lo mismo ser mujer artista blanca en la ciudad que ser mujer de los pueblos y de las comunidades indígenas o afrodescendiente, o mujer proletaria, o no tener acceso a la educación, o no tener toda una serie de cosas. No es lo mismo. No compartimos en el mismo nivel. Hay
todavía invisibilizaciones mucho más fuertes que nada más por el hecho de ser mujer, ¿no? Gracias, maestra. Aquí pregunta Micaela. Felicidades, éxitos como siempre, maestra. ¿Alguna acción en el arte que hasta el día de hoy sientas que es tu sendero de hacer arte? ¿Que considero qué? Oh, ¿qué es? Dice, ¿que es tu sendero de hacer arte? Ujú. Pues es que para mí, mi manera de hacer arte es muy, muy mezclada, porque por un lado tengo, que es como el eje quizá sólido hacia afuera de mi trabajo, que son piezas como El Tendedero, Maternidades Secuestradas, que ahora es Maternidades en Pandemia, que estoy empezando a hacer, Archiva, obras que ver con una cosa más activista, de arte feminista más activista. Hay mis dibujos muy personales que también son el espacio que me regalo a mí misma para hacerlos, y que en la pandemia ha estado re bien porque pues pude dibujar un montón, ¿verdad? Como no podía yo salir, hice toda una serie de dibujas, pero para mí está muy mezclado con el activismo, el arte, la pedagogía, o el escribir, todas son cosas que van juntas. Considero también parte de mi trabajo como artista meterme a las grillas cuando hace falta, aunque cada vez me gusta menos, porque cada vez me doy cuenta que hay que saber mucho más de cada cosa. Pero pues ni modo, ahora con lo de la glorieta de Colón, pues hubo que meterse a organizar con otras mujeres una carta que hablara y que cuestionara el monumento que estaba proponiendo Pedro Reyes. Eso para mí es parte de mi trabajo como artista también. Gracias, maestra. Pide la palabra Marisela Sánchez. A ver, le reactivo el audio para que pregunte usted. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy encantada con su conversación. Y quería compartirle, bueno, yo soy docente en la Facultad de Medicina, entonces parte de la experiencia es educación sexual. Entonces, en esta semana les presentaba a los estudiantes la entrevista que le hizo Julián Vindictas, y veían ellos los ingredientes para de polvo de gallina o para el mal de ojos. Entonces fue bien interesante porque pues yo estaba revisando antes el material y era así, y lo mismo que observo ahora, ¿no? Como un continuo que no tiene fin, ¿no? Desde que inician ustedes describiendo el proceso, de cómo se reunían, de cómo hacían esa convivencia, de cómo se van tejiendo pues las personalidades, las apreciaciones y el trabajo de todas las que participaron en el libro. Y fue bien interesante también en la participación de los estudiantes, que primero empezaban a participar los hombres y hablaban más sobre, bueno, me gustó, no me gustó, veo tal o cual elemento y demás, pero ya fueron las estudiantes, las mujeres, que dijeron, no, pero es que los ingredientes. Y si vemos los ingredientes, cada uno de esos elementos es todo un tema, o todo un ensayo, o toda una crítica social, ¿no? Entonces, eso me parece, o bueno, lo quiero compartir porque lo que yo observé a partir de la experiencia con ellos y gracias a su trabajo es como un elemento que pudiera parecer o no ser reconocido por alguien, como para otra persona puede significar todo un universo o toda una comprensión de algo que tal vez no podía expresar y que simplemente lo ve plasmado y puede reconocerse, ¿no? De, esto refleja esto que yo vi o que yo viví y demás. Entonces, bueno, realmente más que una pregunta, y no porque no tenga preguntas, sino porque todo lo que comparte o sea, es un conocimiento nuevo para mí o es infinito. Pero bueno, solo decirle que realmente me ha impactado mucho su trabajo, su manera de hacer, su manera de compartir, y también, bueno, tal vez una apreciación muy personal es que justo eso que comentaba hace un momento de que hay quienes piensan que feminismo es así casi como, nos van a hacer una hoguera ahora para hombres. En realidad, ustedes presentan más ese aspecto total de ser mujer, de
pues gestionamos, creamos, los procesos no son tan lineales, sino son más como esta expansión, ¿no? Entonces, bueno, yo solo quería eso, comentarle de que estoy encantada con su trabajo, de que pues que los estudiantes pudieran tener esa experiencia con un trabajo que tiene tanto tiempo, pero que les pareció tan vigente, realmente me deja así como todo un universo por explorar. Entonces, bueno, solo hacerle llegar eso de que sigue impactando y que también, tal vez un poco con lo que preguntaba Graciela, es que afortunadamente a las mentes jóvenes ya les es menos complicado comprender el mensaje, no como tal vez a quienes ya tenemos unos ciertos años que aún tenemos todavía que filtrar como muchas experiencias o muchas estructuras mentales para tener esa receptividad. Y bueno, ese era mi comentario. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Me encanta la idea de que esté llegando a chavos y no nada más en el medio artístico, ¿no? Sino que en otras carreras. Eso me parece sensacional. Y sí, creo que esa receta es bastante buena. Siguen siendo los mismos elementos que nos hacen falta, que por un lado me da tristeza, porque yo ya quisiera que no fuera necesario, ¿no? Es como el tendedero. Para mí el tendedero, el más exitoso va a ser el que ya sea como arqueológico y la gente lo vea y diga, ¿y a poco de veras hacían estas barbaridades? ¿A poco así trataban a las mujeres? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Entonces, ese no, que la situación no cambia, pero sí hay mucho más conciencia. Sí creo que los jóvenes están, los y las jóvenes están mucho más abiertos, receptivos a todas estas ideas. Y sí, quizá nuestra estrategia, por nuestras propias personalidades y por el momento en el que estábamos, tenía que ser así como, bueno, pues la receta para el mal de ojo, un poco jugando con los elementos populares, con el humor, etcétera, etcétera, pues porque éramos muy poquitas y estábamos muy solitas. Y era muy difícil mostrar la cantidad de enojo que producen todas estas situaciones. Entonces, si bien yo nunca me voy a salir, seguramente nunca digas nunca, pero no es mi estrategia irme a pintarrajear un monumento o a romper un vidrio, entiendo perfectamente bien por qué pasa, porque no es hace 2 años que empezó el feminismo. Ya llevamos 40 años, 50 años, desde que se llama feminismo, principios del siglo pasado, con el primer congreso feminista, venimos hablando de lo mismo. Entonces, pues a lo mejor sí hace falta la violencia como para que se entienda, para que el grito sea más fuerte. Yo lo entiendo perfecto cuando, por ejemplo, todo lo que ha pasado aquí en la UNAM, de las chavas que tomaron las facultades tanto tiempo. Durante años pasabas por la Facultad de Filosofía y había letreros afuera del baño que decían, no entres sola porque aquí violan. Bueno, pues ¿de qué se trata? Y años quejándose y denunciando y tampoco pasaba nada desde la universidad. Entonces, hasta que las chavas han tomado las universidades y han hecho los tendederos y han hecho denuncias, pues las universidades están teniendo que pues, recapacitar, pensar. Y yo quisiera, y aquí que, bueno, pues hoy me veo, hablas de universidad, yo creo que especialmente las universidades tienen un papel muy importante, porque esto es un cambio de educación, es un cambio de cultura de la manera más profunda, y ¿quién mejor preparado que las universidades para hacerlo? Entonces, no nada más se trata de hacer un protocolo y que no pase nada. Yo creo que las universidades tienen realmente la obligación de hacer que ese cambio sea profundo, y no nada más con el feminismo, con el racismo, con el clasismo, con todas las distintas opresiones que tenemos, ¿no? Entonces, espero que las universidades sí estén a la altura de llevar el liderazgo, porque si no, la violencia no va a parar, ¿no? Gracias, maestra. Va una pregunta que hace Lourdes para Yurén. Al revisar todos los archivos guardados por la vida artística y personal de tu madre, ¿te encontraste con cosas que no conocías? Sí,
Sí, y bueno, voy a agregar que ahorita también estamos a punto de cerrar un proyecto que tuvimos que revisar el archivo de mi padre, entonces de ambas sí, pero ha sido interesante porque pues evidentemente a mí y a mi hermano nos llevaban a todas estas exposiciones, a todos estos lugares, ¿no? Crecimos en los museos básicamente, crecimos con las juntas de los abajo firmantes, que mi mamá acaba de encontrar un video en el que yo como de 10 años estoy documentando una de las juntas y digo, aquí son una junta de artistas que se juntan para proponer y me voy al jardín. Entonces, entre que sí veo otra cosa, porque también posicionada hoy en día desde la academia, ¿no? Pues ya también con interés para conocer estos escritos, porque francamente hace mucho, pues no me interesaba tampoco conocerlos, ¿no? Entonces sí me enteré de muchas cosas, sí vi que es un texto, tanto mi maestría como mi doctorado tienen que ver con género y feminismo, no sé por qué, no sé de dónde se me ocurrió, pero creo que al estar en este trayecto académico, creo que este libro es muy necesario, ¿no? Para la academia feminista, que es la que conozco, y bueno, para la hegemónica también, aún más, porque sí dice, hace, piensa y muestra cosas que no nos enseñan, ¿no? Que no son parte de los currículums de los programas de género, porque claro, vemos a las gringas, vemos a las europeas, sí muy género, pero bueno, seguimos siendo atravesadas por cuestiones racistas, clasistas, transfóbicas, ¿no? Entonces creo que pues es un texto que nos permite pues pensar de otra forma el arte feminista, la pedagogía, el trabajo pues familiar también, ¿no? Como esta línea o no línea o frontera muy difusa entre lo personal y lo político, porque finalmente lo personal es político. Entonces, creo que sí hay cosas que definitivamente no conocía, otras cosas que definitivamente no quería conocer, ¿no? Hay una escena sexual. Entonces, bueno, pues. Habló del orgasmo nada más, que leía Simón de Beauvoir y los hijos, ¡ah! Pero bueno, pues siguen siendo mi papá y mi mamá. Entonces, bueno, hay cosas que no, bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Pero, y otras cosas que realmente me dio mucho orgullo, ¿no? Leer este libro, ser parte. ¿Qué cosa en específico? Hay un texto que además es uno de los proyectos creo que más interesantes. Bueno, todos me parecen muy interesantes, pero el de Justicia y Democracia, que el texto es de los más largos del libro. Recuerdo en el Word que era como 80 hojas. La verdad, ahorita no he contado cómo quedó en el texto final, pero han de ser como 60. Y es el diario que hizo a lo largo de este proyecto y va mezclando justamente, tengo recuerdos de ese proyecto, tengo recuerdos de participar, pero entender esta otra versión bueno, es su versión del proyecto, me pareció bien interesante. Creo que, pues sí han sido cosas, he aprendido mucho también de este proceso y qué más. Y bueno, yo no vi todas las cartas, pues sé que hay temas también medio oscuros de los cuales no se han hablado, ¿no? Y otros que, bueno, se conocen y demás. Entonces, pues hay mucho de dónde seguir trabajando, pero sí. Gracias, Joven. A mí me surge una duda. Bueno, nos han comentado que hay una serie de archivos que no se exhibieron o que no se utilizaron. ¿Hay un plan para hacer una segunda parte de esto? Cuando el archivo de la maestra Mónica Mayer, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Está para alguna universidad? ¿Qué va a pasar con eso? Yuruen ahí tiene, acércalo más a la cámara. Y hazle así para que suene. Ándale.
Ya nos amenazaron nuestros hijos que como también han crecido hablando de archivos y se saben todos los dramas de los archivos, y el que si no se había divorciado y se murió el compañero y entonces la que era su esposa legal lo desbarató todo, o que se lo donaron a la UNAM, el de Melquiades Herrera, a San Carlos, y lo tenían en un cuarto que se humedeció y se llenó de hongos. Se conocen todas las historias ellos, porque las han vivido con nosotros. Y un día sí nos dijeron muy seriamente, si no se ocupan bien de qué va a pasar con su archivo, nosotros lo quemamos, porque ellos no están interesados en llevar, en ser los dueños del archivo, están interesados en hacer sus propios archivos, ¿no? Entonces, pues ya nos dijeron que lo van a quemar, lo cual me parece muy bien. Me gusta el Museo de San Carlos con su plaza ovalada, como para que pongan toda una pila ahí y lo quemen. Si no... Están invitadas e invitados. Si no hemos logrado nosotros que quede en un lugar que sepamos que lo van a tratar bien, que tienen los recursos para tratarlo bien y que además nos retribuyan por eso, porque todo el mundo quiere los archivos regalados y luego no hay fondos tampoco en las instituciones para conservarlos, para estudiarlos, para que no se queden nada más como un cementerio. Entonces, de que se quede en un cementerio y de que lo traten mal, el archivo, pues mejor lo quemamos. Al cabo, somos artistas de performance. Sería como lo justo que si creíamos en el arte efímero, el archivo también acabe siendo efímero. Vale, esperemos que no, esperemos que alguien surja. Y si no, ya iremos con nuestro cerillito correspondiente. Vale. ¿Alguien quiera preguntar algo? Seguimos aquí. Pues bueno, parece que nadie. No sé si Judith quieres hablar tú para ya dar cierre de la presentación. Bueno, también les agradece y les manda saludos Magali Boris, que por ahí estaba escrito. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Agradecerles de todo corazón que hayan querido participar con nosotros generosamente. Son un amor de mujeres, las admiramos muchísimo. Y bueno, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que hagamos algo en común. Parece perfecto, ya sabes que yo siempre feliz de la vida. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, pues ya, si no hay nadie más, dice aquí Lourdes que vamos a hacer un aquelarre con los archivos. Bueno, pues bueno, les agradezco mucho a la maestra Mónica Mayer, a la maestra Juven Lerma, por haber compartido con nosotros. Es un honor, aparte de un honor, uno aprende mucho siempre de escuchar. Y es una lección de historia siempre escuchar a la maestra Mónica. Y también agradezco mucho a la corresponsalía de Veracruz por hacer posible estas cosas. Y bueno, a las personas que nos estaban preguntando, la grabación se va a publicar posteriormente en el Facebook de Casa Principal. Y bueno, les agradecemos muchísimo nuevamente. No sé si quieren decir algo para despedirse, maestras. Pues no, nada más que quienes ya tienen el libro, que por ahí les va a llegar una carta, o si no, ahí chequen en Facebook, vamos a estar anunciando para hacer ese cierre final del libro, que me parece que va a ser muy, pues para mí muy interesante poder hacer ese vínculo con quienes lo tienen o lo han leído o lo han hojeado. Sí, muchísimas gracias, un placer y bueno, gracias. Muchas gracias a todos y que tengan excelente noche. Y pues bueno, aquí nos seguimos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, un honor, un placer, muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, maestra Juven. Bye. Sí. Bueno, pues sí, nos despedimos entonces, de veras agradecidísimas con su generosidad. Y nos veremos pronto. Y que terminen de vender todos los libros porque ya están en la recta final.
Ya Y si casi. no los quemamos. No, Ah, esos sí. no. Ok, hasta luego. Vale.